tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de encuentros que estamos dando con el grupo Argos, que es un grupo de personas que nos reunimos aquí en el Centro Alas para tratar distintos temas que puedan gustar a las personas, aparte de los cursos de capacitación que brinda Santiago durante todo el año. La idea de este grupo es un poco trabajar temas de historia, de filosofía, de política, y siempre abiertos a que podamos algún día hacer algún tipo de debates o de charlas de interés de la comunidad, ¿no? Que siempre vienen y colaboran comprando las cosas que a veces producimos aquí y bueno, participando en los cursos. Me toca en esta ocasión tratar este tema, iconoclastas, los enemigos de la imagen sagrada. Acá estamos abordando un tema que involucra tres aspectos: teológico, arte y fundamentalmente historia. Tres ramas que se unen para dar un tema y una crisis que se vivió principalmente en el mundo europeo. Dentro de las grandes tradiciones religiosas en el mundo hay tres que se oponen a crear cualquier imagen de significado teológico o religioso. Son el judaísmo, el islam y dentro de la rama del cristianismo el protestantismo. Personas que niegan a rajatabla cualquier imagen que pueda representar a Dios, o diríamos a aquellos que han servido a la historia de la expansión del cristianismo, del judaísmo, del islam, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque en el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el segundo mandamiento, dice lo siguiente: no harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 24:6. Sobre este mensaje del libro de Éxodo es que estas tres líneas, judaísmo, islam y protestantismo, han rechazado el culto de las imágenes. No ocurre en otras tradiciones religiosas. Obviamente el hinduismo es muy amplio la cantidad de deidades que tienen y cómo identificarlos. El budismo lo mismo. Y así, en tradiciones también del mundo nipón, también encontramos ese tipo de cosas. En el mundo mongol, mundo obviamente prehispánico, o sea, los habitantes originarios, también vamos a encontrar imágenes y representaciones de lo que es lo sagrado, la deidad para ellos. Pero dentro de este tronco que hemos visto al comienzo, judaísmo, islam y protestantismo, hay un grupo rebelde ahí. Hay un grupo dentro de ese tronco que dijo: no, nosotros vamos a venerar las imágenes. Y esa es la Iglesia Católica, es su rama romana y es su rama ortodoxa. Lo que voy a indagar más es la cuestión ortodoxa, porque soy ortodoxo, entonces voy a volcarme a la parte más del estudio de la iconografía y buscar las raíces de este conflicto que se da. Vuelvo a decir, se rebelan contra este mandamiento de alguna manera por los católicos romanos y los católicos ortodoxos. Vayamos al comienzo. Jesús nace en una comunidad judía, ¿no? Más allá que dentro de lo que era el antiguo Israel, también estaba Galilea, que Galilea no eran exactamente poblaciones judías, eran justamente Galilea era lo que estaba más allá. Había frases: nada bueno puede salir de Nazaret, decían los judíos. O sea, eran pueblos que no eran judíos de fe. O sea, estaban todos de alguna manera mezclados en el segundo antiguo, más en ese tiempo que nació Jesús, porque estaban bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano sí veneraba
las imágenes, tanto estatuas como imágenes en lienzo, por así decirlo. Jesús nace dentro de Santiago. Bien, cuando Él muere en la cruz y se produce la resurrección al tercer día, comienza, por así decirlo, el inicio del cristianismo, que se identifica con la difusión de lo que Él dijo, ¿no? La difusión del Evangelio. Y lo último que le pidió Jesús a sus discípulos era eso, la expansión del Evangelio. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿y cuándo apareció la primera imagen en comunidades judías? ¿Cómo es esto? Los mismos judíos que no entendían que Él era el rey de los judíos, ¿en qué momento faltaron a ese mandamiento? Bueno, la cuestión es que no se sabe fehacientemente cuándo empezó eso, pero sí la tradición de la Iglesia nos empieza a hablar de una iconografía no pintada por la mano humana. Son los aquilopitas, que ese es el significado griego, no pintado por las manos humanas. ¿Cuál sería el primer y más famoso aquilopita? Cuando Jesús, en el momento de la pasión, que Él lleva la cruz al Gólgota, la Verónica, una mujer, se acerca en medio de la procesión y ella limpia su rostro con un paño. La Verónica, que también la palabra, en realidad es el nombre simbólico, por la Verónica es justamente la que revela. Ese paño lo que hace es volcar la imagen de Jesús. Queda en ese paño grabada. Aquí está el icono de la Verónica con el paño, el mandilión, que le suelen llamar. Tiempo después hubo representaciones de ese mandilión. Se dice que, parte de la tradición, que fue Lucas, el evangelista Lucas, que es conocido como el iconógrafo primero de la cristiandad, pinta una representación de ese mandilión. Y luego es regalado a un rey del sur de Turquía, rey de Edesa, y este mandilión, esta imagen, estaría puesto en la entrada de la ciudad, el gran mandilión de Edesa. Mientras ese mandilión estuvo en la entrada de esa ciudad, la ciudad nunca cayó bajo el enemigo, lo que dice la tradición. Este es un icono mosaico que representa al rey de Edesa recibiendo el mandilión. Está la entrada de la puerta de lo que sería la ciudad de Edesa y el mandilión está ahí. Esta es una de las tantas representaciones griegas, por así decirlo, de lo que es el mandilión de Edesa. Entonces tenemos esta primera etapa donde, de alguna manera, lo que entiende la tradición cristiana y ortodoxa es que Dios mismo quiso que su rostro sea conocido y sea de alguna manera representado de aquí en más. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento hace mención que no podés hacer una imagen mía porque no conoces mi rostro. O sea, no hagan imágenes mías. ¿Quién lo vio? ¿Moisés lo vio? No lo vio. Vio una zarza ardiente. ¿Quién lo vio en sueños? Nadie. Dios solía hablar y uno lo escuchaba. El Dios del Antiguo Testamento es un voz que habla. Y Cristo, la imagen del Dios, el que vino, el Hijo, sí lo vieron, sí lo tocaron y dejó los aqueropitas. Es una imagen de él. Siglos después, y un montón de tiempo que, ¿cómo decirles?, que estas imágenes empezaron a expandirse, hubo otros iconógrafos que se animaron a pintar el rostro de Cristo y era el mismo, era parecido, era similar. Entonces ahí se habla de que esta cuestión del Espíritu Santo, de alguna manera, guió a todos los primeros iconógrafos a representar la imagen tal como era Jesús. El famoso
la sábana de Turín tiene una representación de Cristo que también es similar a todos estos antiguos aqueropitas. Entonces, hay una coincidencia en este origen. Y se dice que en estos inicios del cristianismo todavía eran comunidades judías, por lo tanto, no solían hacer imágenes. Pero comenzó a difundirse estas imágenes aqueropitas, que no fue este el único, hasta que llegamos a los primeros concilios de la cristiandad. Estamos hablando del 325, cuando Constantino, después de que el cristianismo comenzó su expansión, a pesar de las persecuciones, de las muertes, los primeros perseguidores, obviamente, del cristianismo fue el pueblo judío, y luego continuó el Imperio Romano. Esa fue la etapa en la cual, sin embargo, y a pesar de todo eso, el cristianismo se expandió en secreto. Tenían una forma de trabajar, de vivir y de practicar su culto siempre en catacumbas. Y por ese motivo es que muchos no se conocen de cuáles fueron los primeros círculos, de cuáles se conservaron, este tipo de cosas. Sí se saben de estos, de los famosos aqueropitas. El ritual de sacramento, el cual uno consagra un ícono en la iglesia, menciona en el ritual el ícono de Edesa, como diciendo, porque vos nos marcaste cuál era tu rostro, es que nosotros bendecimos y damos poder sagrado a estas nuevas imágenes que nos traen a la iglesia para bendecir. Este segundo periodo, entonces, es el periodo conciliar, cuando Constantino el Grande, en lo que hace primero es detener las persecuciones al cristianismo, y él no era muy cristiano, que digamos, pero sí lo era su madre. Él de alguna manera dice, bueno, vamos a avanzar con lo que es la definición de los cristianos. Entonces juntó a los principales obispos de la cristiandad en un lugar que se llama el Concilio de Nicea. Los reunió a todos ahí, de todos lados, a Alejandría, Antioquía, Roma, Jerusalén, obviamente. En Nicea, que está ahí sobre Asia Menor. Y lo primero que le dijo Constantino es, defíname en pocas palabras en qué cree un cristiano. ¿Qué es un cristiano? ¿De qué me lo diferencias de un pagano, de un judío, de otra religión? Decímelo en pocas palabras. Nació ahí el credo. El credo es uno de los principales dogmas que dice qué es un cristiano. O sea, que hay un Padre, que hay un Hijo, que hay un Espíritu Santo, la resurrección de los muertos, el perdón de los pecados, nacido de una virgen. Todo eso explica qué es un cristiano. Por tanto, todo lo que no está ahí no es un cristiano. Ese fue el inicio de la construcción de lo que es el cristianismo, gracias al papel que cumplió Constantino, de unificarlos a todos. También el tema de unificar lo que iba a ser la Biblia, cuáles eran los libros que coincidían en su descripción de la historia de Jesús y cuáles sirvieron para mantenerlo unido a ese cristianismo hasta el año 300 en que apareció Constantino. Por eso la importancia de las cartas y el papel de San Pablo, el mantener unido a todas esas comunidades que iban a distintos lugares y con distintas composiciones y idiomas, y tratar de entender qué es el cristianismo y terminar adoptándolo. Ese fue el papel de Constantino. Y ahí, y eso es lo interesante, en estos primeros concilios, nunca nadie, ustedes van a encontrar en todas las actas de los concilios, nunca nadie cuestionó que hubiera una imagen. Nadie. Nunca dijo, che, pero mirá que nosotros no creemos porque el segundo mandamiento dice que no podemos crear imágenes. Nadie. Estamos hablando del siglo I, pasando por los concilios, hasta la crisis iconoclasta, que es el siglo VII. Durante 7 siglos, 700 años, nadie oficialmente cuestionó que los cristianos hicieran íconos, imagen de Cristo. Nadie. Hasta este siglo, hasta el siglo VII. Bueno, este tema de la aparición de los enemigos de las imágenes tiene un poco de justificación histórica. Un importante emperador, Teodosio,
Justiniano, haría acuñar para el Imperio Romano una moneda donde estaba él de un lado y Cristo del otro. ¿No? Y es la primera vez que aparece la imagen sagrada del Dios en una moneda. Era el pleno apogeo, obviamente, de este imperio, del Imperio Romano de Bizancio. Ya el Imperio Romano de Occidente ya había caído, por entonces la capital ya estaba en Constantinopla, y lo que sería la península de Italia, en distintas ocasiones era parte del imperio, a veces no era parte del imperio, depende cómo era la expansión del imperio bizantino y la invasión de los pueblos bárbaros. Apareció esta imagen. El siguiente emperador, que eran combatientes militares, eran los sáulicos, empezaron a haber problemas. Primero y fundamental, hay una cuestión geopolítica, la aparición del Islam. El Islam surge, siglo VII, y empieza su expansión. Y el Imperio Romano de Oriente no sabía cómo detenerlos, pero necesitaba de alguna manera parlamentar con ellos, detener esa expansión y que no se terminaran comiendo el imperio. La aparición del Islam provocó la caída de los tres. Para entonces hablamos de una pentarquía. Eso era el gobierno de la Iglesia. El patriarcado de Jerusalén, el patriarcado de Antioquía, el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Constantinopla, el patriarcado de Roma. Roma era el picus inter pares para entonces. O sea, era el que en el medio de una discusión Roma decidía para desempatar. Por eso siempre Roma reivindicó ese papel, que era la cabeza de toda la cristiandad. Hasta el tema del cisma. Esa pentarquía entró en crisis cuando apareció el Islam. Porque lo primero que se devoró el Islam es el patriarcado de Jerusalén. La toma de Jerusalén por Saladino. Luego, lo que fue al sur, Alejandría, se comen Alejandría. Y luego Antioquía, Siria, se comen Antioquía. O sea, 3 patriarcados de la cristiandad de los 5 caían bajo el influjo del Islam. Y el Imperio Romano de Bizancio veía que no podía detener esa invasión. Esa invasión era tremenda, más el Islam provocaba conversiones religiosas forzosas en los pueblos. Y muy pocos podían liberarse de eso, y no podías difundir de alguna manera la religión como sí lo permitía el Imperio Romano. El Imperio Romano siempre fue permisivo en la difusión de las religiones, salvo ese periodo en que persiguió el cristianismo, pero permitía todo. El Islam no. El Islam, esta religión oficial, el resto no. Y si querés practicar tu religión, la practicás en tu casa y en el templo, pero no hay proselitismo. No se puede haber proselitismo dentro del Islam. Hasta el día de hoy no se pueden construir ciertos tipos de iglesias dentro de países islámicos. Entonces era muy fuerte eso. Entonces los emperadores sáulicos decidieron, ¿cómo me puedo llevar bien con el Islam? Tengo que tratar de tener algún tipo de puente cultural y de diálogo con el cual no los ofenda. Y lo primero que ofendía al Islam era que cuando venían a parlamentar, cuando había una lucha o algo así, venían los estandartes gigantes con el mandilión de Cristo ahí, frente, como diciéndole, acá viene Cristo, ¿no? Como hacían los judíos, venían con el arca de alianza, acá viene Dios, acá vienen los ejércitos judíos. Bueno, los ejércitos cristianos tenían el mandilión de Cristo, o sea, acá estamos los cristianos. Y eso entendían los sáulicos que ofendía y iba a provocar cualquier tipo de problema justamente a los islam. El segundo fue este. ¿Qué pasaba? Bizancio tenía gran influencia económica sobre los países islámicos, hasta que un sultán islámico, en el intercambio comercial, recibe las monedas y dice, no, yo no voy a negociar con un imperio que tiene la cara de un dios que no es mío. Entonces empezaron a rechazar la moneda bizantina y empezaron a crear su propia moneda. Entonces eso ya provocó tener un problema económico dentro del imperio bizantino, por una cuestión teológica. No aceptó tu moneda con el rostro del dios que no es mío. Es un choque económico y teológico a la vez. Entonces ahí estos emperadores sáulicos inauguran el periodo iconoclasta, en el cual dice, no queremos más imágenes. Vamos a volver a los tiempos judíos, vamos a llevarnos bien con el Islam. Así que hay que destruir todos los íconos, hay que vaciar, estas monedas no pueden existir más,
O sea, empezó en un periodo que prácticamente tuvo dos como, o sea, le dijeron dos emperadores, un interregno donde no se persiguieron, pero otras cuestiones sí, pero más o menos duró un siglo esas persecuciones. Y se perdieron tesoros de la humanidad, tanto artísticos como religiosos, teológicos, fundamentales, de iconografía. Pero eso terminó hasta la emperatriz Teodora, que convocó, eso es otro tema importante, mientras la cristiandad estaba unida, o sea, Roma y Constantinopla, y lo que quedaba de los otros patriarcas estaban unidos, el emperador era el que convocaba los sínodos, los concilios ecuménicos, y los convocaba cuando había un problema en el imperio. Había una nueva herejía, había algún tema para solucionar en términos teológicos, temas administrativos de la iglesia, lo convocaba el emperador. Y en este caso, el concilio, que fue en el siglo IX, lo convoca Teodora, viuda de un emperador, que ese emperador era iconoclasta y ella no. Cuando fallece su marido, convoca un concilio ecuménico y devuelve a toda la cristiandad la veneración y el culto a las imágenes. Ese día se llama, en la iglesia ortodoxa, se llama el triunfo de la ortodoxia, el día que los íconos vuelven a los altares. En el periodo previo a lo que es el festejo de la Pascua, hay un domingo que inamovible se conmemora el triunfo de la ortodoxia. Y ese día salen todos los íconos de procesiones a la iglesia. Es una fiesta. Bueno, ahí es donde se vence, digamos, dentro del mundo católico y ortodoxo a todos aquellos que querían terminar con las imágenes. Pero esta primera oposición, vuelvo a decirlo, era de carácter económica, porque los emperadores sáulicos veían que no les aceptaban las monedas, y segundo, diplomática. Me quiero llevar bien con el Islam, así que no puedo, cada vez que me junto con él, venir con una bandera gigante de Cristo y ponerla delante del otro diciendo, no me pongáis, porque eso no lo reconozco. Entonces es una cuestión pragmática, no teológica. Es más, las decisiones de destrucción de imágenes parten del emperador por entonces. No parte de ningún concilio, no parte de ningún obispo, y menos del pueblo. Que fue totalmente, ¿cómo se dice?, antipopular las decisiones de estos emperadores iconoclastas. Nadie quiso eso. Pasamos, bueno, hay un periodo hermoso en el siglo IX o el siglo XV, que es cuando la ortodoxia llega a Rusia, al mundo eslavo. Eso fue una renovación de todo lo que fue la cuestión iconográfica. Ahí aparece un famoso Rublev, que era un iconógrafo, que al día de hoy muchísimos iconógrafos siguen como este hombre ruso. Al principio era un laico común y corriente, terminó como monje, pero sus iconos marcaron toda la historia, marcaron un antes y un después en lo que era el desarrollo iconográfico en el mundo ortodoxo. Y llegamos finalmente a la era moderna, del siglo XVI al siglo XXI. Acá cambia, sobre todo en Occidente, cómo es visto el arte, cómo es visto el arte religioso. No es, por lo general, cuando se habla de un ícono, se dice que es la sombra de lo divino. O sea, es un camino, una forma de situarme en un plano en el cual estoy cerca de conocer las verdades reveladas del mundo sagrado del nuestro Señor Jesucristo, de todo. En cambio, el arte, más en el periodo renacentista, es un arte para extasiarse, para maravillarse, para ver la belleza con la cual uno hacía los detalles, por ejemplo, el Moisés de Da Vinci, o sea, los detalles de cómo se hacían las distintas imágenes, Miguel Ángel, cómo dibujaba con la precisión impresionante los músculos de las imágenes que pintaba. O sea, hay como un detalle, un esfuerzo por mostrar la belleza de cada obra religiosa. Y esas sí son obras religiosas. Pero estas obras religiosas, más allá
de ubicarnos y mostrarnos que estamos en un lugar que es santo y sagrado, para los teólogos, digamos, sobre todo principalmente el mundo ortodoxo, es como que lo que hace es extasiarte, darte algo a tu alma, llenarte de esa belleza, pero no va más allá. No va más allá. No es una puerta para lo sagrado. Porque los íconos en sí, en un comienzo, ¿qué era lo que hacían? Como la gente no sabía leer y escribir, el ícono te mostraba un ícono de la Epifanía y vos estabas viendo a Jesús revelado en el Jordán, lo veías a San Juan Bautista, veías a las personas que estaban ahí y vos podías ver lo que no podías leer, que lo podías escuchar, pero no podías verlo con la vista, no imaginártelo. El ícono te lo lleva, te lo transmite. Cada evento histórico se pinta. Triunfo de la ortodoxia, hay un ícono en el cual se sale con una procesión gigante, con una cruz y todo el pueblo, emperadores, patriarcas, todos detrás de una columna saliendo y con los íconos. Como que te está mostrando, así fue la fiesta. Así fue la fiesta en el cual volvió a venerarse dentro de todas las regiones de la cristiandad, de vuelta a los íconos. Entonces, te está mostrando eso, es como una foto. Pero en eso todo quiere decirte que no, que a su vez hay más de eso. Hay más de eso. Y las imágenes no se adoran, se veneran. Uno dice, bueno, no hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. La veneración implica un respeto a lo que quiere transmitir. Hay un teólogo ruso, Pavel Florensky, que él habla de lo que se llama la imagen invertida. Cuando uno ve un cuadro, y tiene una linda precisión, a veces trata de destacarte ciertas cosas de ese cuadro. La profundidad, los colores. En cambio, en el ícono ortodoxo, de alguna manera, es como que la figura es central, no tiene que ser precisa en sus características. Puede tener una cabeza muy grande, un cuerpo chiquito, puede tener pequeñas imágenes chiquitas que no tienen profundidad. O sea, es como no tiene diríamos, sería en términos presentes de cualquier persona que dibuja y hace dibujo, es un mamarracho porque no le falta perspectiva, le falta, bueno, pero hay que decir, no, esto no es así. O sea, tiene que ver el ícono e interpretarlo en su imagen y en su profundidad hacia la persona. Por eso es invertido. Mientras yo me estoy metiendo en la pintura para ver los detalles, la perspectiva invertida es al revés. Es el Cristo o la imagen del santo la que viene hacia mí. Gira, diríamos, la relación entre el que ve y entre el que ve y la imagen. Y es siempre una antesala de un conocimiento que te tiene que transmitir ese icono y de una transformación interior que se tiene que dar en la persona en esa visión del icono. En la era moderna, entonces va a aparecer distintos tipos de, como vamos con el tiempo, perfecto, el arte va a cambiar en sí. ¿Qué va a aparecer, por ejemplo, en la era moderna? Va a aparecer el museo. Los museos van a aparecer en la era moderna. ¿Por qué? Porque van a descubrir, parte de lo que es el Renacimiento, es descubrir todo aquello que había en el Imperio Romano. O sea, 15 siglos atrás. Entonces, todas aquellas cosas que descubrían, desde libros hasta antiguas esculturas, reliquias, etc., las traen y las van a colocar en un lugar, que es el museo, para contemplarlas, para estudiarlas, para las nuevas generaciones. Ahí nace el museo. Ahora, ¿cuál es el problema con la iconografía? Que la iconografía no es algo para un museo, porque justamente es una imagen sagrada, necesita estar en un lugar especial. O sea, hay siempre una crítica dentro de lo que es la iglesia ortodoxa. No podés poner un icono que tiene un valor esencial para con el fiel que se acerca y ponérmelo en un museo. Y que diga, no sé, pintado en el siglo tal y qué sé yo. O sea, pierde el sentido por el cual fue hecho. Lo estás desnaturalizando. Seguramente debe ser igual de terrible
que traer un faraón y decirle dar una vuelta por el Museo de Londres, o sea, de morir, porque todas aquellas cosas sagradas que había y se colocaban dentro de una pirámide, la está viendo en una vitrina, debo decir, no, Dios mío, ¿qué han hecho con todo nuestras creencias, nuestra fe? Bueno, lamentablemente eso les ha ocurrido a todas las tradiciones, pero es una forma también de, bueno, que nosotros hemos conocido esas culturas antiguas. Pero cuando la ortodoxia está viva, critica justamente eso, porque no puedes poner una imagen que es de veneración, que es de contemplación, que tiene una función teológica y litúrgica, dejarla en un museo, porque la anulás. Hay unas anécdotas muy conocidas de la Trigerusa. Es una virgen que fue pintada por San Juan Damasceno, quien fue en su momento, él vivía, creo que en Damasco era, y lo difamaron de que él estaba complotando contra el sultán, y le cortó la mano. Él, lo hizo la tradición, y él, bueno, pasó toda una noche orando, y al día siguiente la mano está de vuelta en su lugar. Está de vuelta en su lugar. En homenaje a eso, él pinta un icono e incorpora una tercera mano en el icono, la de él, digamos, una imagen de plata. Ese icono actualmente todavía existe, el que él hizo, está en uno de los lugares más sagrados de la ortodoxia, en el Monte Athos. Pero cuando llevaron ese icono ahí, lo pusieron en un lugar cerca del altar y, bueno, estuvieron contentos, listo, acá está hermoso, acá la gente puede venir y venerarlo, etcétera, etcétera, en el monasterio. Al día siguiente fueron a verlo y no estaba el icono. ¿Y dónde está el icono? ¿Quién se lo robó? ¿Quién? Empezaron a buscar por todos lados. Y encontraron el icono delante de la puerta de ingreso al monasterio. Que se extrañó muchísimo. Bueno, agarraron el icono, lo volvieron a dejar donde estaba. La noche siguiente, lo mismo. El icono de vuelta estaba adelante de la puerta de la iglesia. 3 veces hicieron lo mismo. Hasta que uno dijo, creo que lo que quiere hacer la Virgen es recibir a los nuevos candidatos al monacato. Y se pone delante de la puerta para recibirlos. Entonces se dejó el icono ahí donde supuestamente ella estaba esperándolos para el ingreso. A ver. Entonces, concluimos con ese tema de que por el tipo de veneración que tiene la Iglesia Ortodoxa, no puede hoy estar contemplado dentro de lo que hoy entendemos como un museo. Y con esto vamos a terminar y les voy a mostrar algunos íconos. La Trigerusa tiene estas características, muchos íconos. Los íconos más antiguos, por lo general, tienen una cobertura que suele ser de plata. Esta es una imagen común, no es una imagen pintada. Pero lo hicieron como la antigua con esto. Esto es de plata. ¿Por qué hacían esto? Por el paso del tiempo. Es como que le ponían una armadura a la madera. La armadura era de plata. Entonces, muchos íconos antiguos lo van a encontrar así, con la forma de proteger al ícono del paso del tiempo. De esto van a encontrar muchísimos de los más antiguos. Los íconos suelen también no a veces representar simplemente una persona, sino también la vida de esa persona. Este es un ícono que representa a una santa de la Iglesia Ortodoxa, y aquí está representadas distintas etapas de la vida de ella. Santa Efrosinia de Polas es una santa venerada por los polacos y bielorrusos. Los polacos y bielorrusos. Refleja el momento del nacimiento, un momento en que se presentan las autoridades políticas y militares, el momento de su muerte. Van a encontrar eso con muchísimos santos de la historia. O sea, San Juan Bautista van a encontrar lo mismo, con toda la historia de San Juan Bautista, la Virgen María, de distintos santos. Como que en el icono está toda la historia, representada en pequeños iconos.
cabezas de principios del siglo, los primeros siglos de la cristiandad, esto más por curiosidad. San Cristóbal. San Cristóbal, cabeza de perro. Obviamente que hay otros íconos de San Cristóbal. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué cabeza de perro? Porque para entonces el perro es digamos, un símbolo de la fidelidad. De la fidelidad sin real raciocinio, o sea, de corazón, ¿no? Es estar pegado a uno y bueno, voy a estar con vos, cueste lo que cueste, sin importar el por qué estoy con vos. O sea, un amor ciego. Y esa es la característica de San Cristóbal. San Cristóbal era gigante, tenía una fuerza descomunal, y otro de los íconos, a él lo muestra, llevando un niño en el hombro. Justamente se presenta un ángel y le dice, ¿me podés ayudar a cruzar el río? Y este gigante dice, yo por vos hago todo. Y cruza el río con él. Pero esa pequeña imagen pesaba muchísimo. Y bueno, cuando llega, de alguna manera, él lo manifiesta. O sea, siendo un hombre tan pesado, tan fuerte, ¿cómo pesa tanto? Y bueno, decía, esta es la carga de llevar a Cristo en tus hombros. Es la carga, y pensamos que la carga que tiene Cristo es mayor de la que vos has sentido. Y hay un ícono representado igualmente por San Cristóbal, teniendo al niño acá. Y por último les muestro un ícono que este sí es pintado por un obispo que está vivo todavía. Esta es Santa Elizabeth Hesse de Darmstadt. Esto es un icono original. Debe tener unos 20 años, una cosa así. ¿Quién es Santa Elizabeth Hesse de Darmstadt? Es la hermana de la zarina, la hermana de la quien fue la esposa de Nicolás II Romanov. Eran dos hermanas, Hesse de Darmstadt, las dos alemanas. Una se casó con Nicolás II y fallecieron, fueron fusilados en 1918, y ese mismo día, la hermana, que era viuda, se había casado con un militar ruso también, este militar muere en un atentado hecho por anarquistas, y ella toma los votos monacales. El mismo día que la hermana era asesinada, ella también fue asesinada, el mismo día, exactamente el mismo día. Y bueno, es santa de la Iglesia Ortodoxa. Ese día la arrojaron a una mina, los bolcheviques, junto con 2 o 3 familiares más de la familia en ese entonces. Y bueno, quien la pintó, este obispo, Alexander, todavía vive en la ciudad de Buenos Aires. En ese entonces fundaron una hermandad, una orden llamada Santa Elizabeth Hesse de Darmstadt, que venera la imagen esta. Por último, para terminar, la Iglesia Ortodoxa, ustedes saben que los altares de todas las iglesias son consagrados, ¿no? Y todos los altares tienen por lo general una reliquia de un santo, cuando son preparados, bendecidos y preparados para la iglesia en la cual van a estar. Es por ese motivo que siempre las iglesias dicen, para celebrar todo tipo de ritos, principalmente liturgias, tiene que hacerse sobre algo consagrado. No puedo abrir una mesa de plástico de campo y apoyar los copones y los cáliz y celebrar ahí, así sencillamente. No puedo, porque no está el altar consagrado, no está la reliquia del santo, esto no está consagrado. La Iglesia Ortodoxa, sin embargo, tiene una tradición que se llama los antimencios. ¿Qué es el antimencio? Es un ícono, por lo general el ícono del descenso de la cruz, que porta una reliquia dentro, y donde yo coloco este manto, sea donde sea, tengo un altar. Y estos tienen una antiquísima tradición. Hay antimencios que tienen más de 400 años,
que han pasado de sacerdotes en sacerdotes, obispo en obispo, que los firman y bueno, y llegan hasta el presente. Este me lo tomó en su momento el que era mi obispo y el que me tenía que acompañar a mí siempre. Y sobre esto, al colocarlo aquí, sobre esta mesa, esto ya es un altar. Acá se puede celebrar una divina liturgia. Esto es parte de la tradición también iconográfica, que está volcado en este caso en un paño bendecido, consagrado. Bueno, esto es un pantallazo muy rápido, porque sobre lo que es la teología del icono hay muchísimo, de lo cual se puede hablar. Hay unos libros muy lindos, uno de los que más recomiendo, el padre Alfredo Sainz, sobre icono, es un libro muy bueno, completísimo, hasta por lo mismo ortodoxo, reconocen que es excelente. Y otro que también se consigue, que es de Upensky, pero esa editorial Sígueme es un poco más caro, que se llama Teología del Icono. Es muy buena porque tiene elementos históricos, elementos teológicos y todo eso. Acá trabajamos un poco más lo histórico y muy poquito la cuestión teológica, pero por lo menos que les sirva de entrada a este mundo y quizás ustedes pues puedan seguir explorando. Una cosa que Juan no mencionó es que él es sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rusa. ¿No? ¿Tiene alguna pregunta para hacerle? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Qué cosa? Una pregunta yo. Mencionaste el manto de Turín, no como santo sudario. ¿No lo consideran una crepita? Sí. ¿Sí? Ah, bien. Eso es decir. Sí, considerable. Más por lo más impresionante de toda esta tradición teológica es, bueno decir, es la similitud en la cual se han pintado iconos, en los cuales la imagen de Cristo o de la Virgen así es decir, ¿cómo puede ser que una persona que en el mundo eslavo, no sé, perdido en una aldea en las afueras de Moscú, hagan una imagen de Cristo que es igual a la que hicieron en el monte Athos en Grecia, donde ninguna de estas dos personas se conoció nunca? Y vos agarrás los dos iconos y decís, ¿están pintando la misma persona? ¿Cómo es eso posible? Bueno, acá hay toda la teología del Espíritu Santo. Llega y, o sea, los grandes iconógrafos que tienen una forma de pintar, que es, primero, es sentarse y empezar a orar, y agarrar la Biblia, y leer la Biblia. No es que uno se siente, un día se levanta y dice, la voy a pintar, o sea, San Jorge, hoy tengo ganas de pintar a San Jorge. No, el iconógrafo real, el del monasterio, se sienta con la Biblia y empieza. Y puede estar días enteros, hasta que un momento encuentra algo y dice, Dios me dice que esto lo tengo que representar. Y va y se sienta y empieza a trabajar, con oraciones, preparando toda la parte de las pinturas que tiene que hacer, cómo se hacen con elementos naturales, siempre por lo general, y yema de huevo, cosas del campo que se mezclan, y van encontrando las tonalidades. Y bueno, hay todo, obviamente, también toda una teología del icono, de cómo se representa. Siempre están representadas esas imágenes de luz, que es la energía transfigurante, la charis, como dicen los griegos. Miren cuando ustedes a veces ven a una persona y sienten algo que esa persona emana, como dice aquí, nosotros decimos, qué energía positiva tiene esa persona. Bueno, es que hay algo dentro de la persona que emana y que cambia el ambiente en el cual estás. Y en algunas es tan fuerte que ves una luz. Y en el mundo, principalmente en el mundo eslavo, hay muchísimos ejemplos de eso. Fotos que se han sacado de un sacerdote haciendo la consagración y vos ves que hay una luz en el altar y vos decís, ¿y dónde salió la luz? No hay luz. Son esas partes, esos misterios de las personas que están realmente metidos en un mundo sagrado y que ven a las personas no como problemas o objetos a convertir, sino ven almas, ven almas que sufren, almas que precisan ayuda. Es otro plano, son personas que ingresan a otro plano. El nivel de oración es tremendo, de conversión de
de esas personas. Y no necesariamente tiene que ser un sacerdote o un monje, puede ser una persona común y correcta. Hay una famosa copia de la queropita, la Virgen de Iber. La Virgen de Iber fue un ícono que se salvó al pedido iconoclasta, fueron a destruirlo, y el soldado romano intentó romperlo con la espada y le hace un tajo en el rostro de la Virgen y sale sangre. Todos los que estaban en la habitación se arrodillaron y bueno, el famoso icono de Iber está en el monte Athos, con la marca del tajo del romano. De ese hicieron 3 famosas copias. Una la tenía un laico, el Muñoz, era chileno. Y él fue un día de visita a peregrinación al monte Athos y estaban caminando y de pronto entró a una pequeña esquete, que son pequeñas comunidades de monjes que están en el monte Athos, ahí en Grecia, y vio un icono que era una copia de la queropita de la Virgen de Iber. Y se enamoró de la imagen. Entonces le decía al monje, por favor, se la quiero comprar. No, esta no está, no se la puedo vender bajo ningún punto de vista, porque es una copia, o sea, le dieron una explicación. Y este hombre ya toda la noche para que le dieran el icono, y digo, no. Al día siguiente ya se volvía. Tenían que tomar el barco para irse del monte Athos. Y cuando estaba acercando al barco, viene el monje, un paquete envuelto, ahora le da el icono. Pero, ¿cuánto le debo? ¿Qué es eso? Nada. Me agarro al monje y se va. Como que algo le dijo la iglesia que se le tenía que dar a ese hombre. Y este hombre, durante años, fue de ciudad en ciudad a donde Dios le decía a llevar ese icono. Y es impresionante la cantidad de milagros que ocurrieron de personas que se pusieron frente a ese icono. Hasta que, en la década del 80, en un hotel de Atenas, lo mataron, lo asesinaron a la noche a este hombre y le robaron el icono. El icono de López, muy conocido, Muñoz. Y es un hombre ahora que, bueno, está venerado ya por la iglesia ortodoxa. No es un santo como... el tema de la santidad es distinto en la Roma como la ortodoxa, es diferente. Es distinto. Los romanos es como vos tenés que, tu muerte o tu vida tiene que haber algunos eventos milagrosos, y hay que comprobarlos, con testigos, etcétera. Entonces ahí sí sos santo, no tenés todo aprobado. En la religión ortodoxa no, hay distintos niveles y tipos de santos. Por ejemplo, que por lo general es muy criticado, Nicolás II y toda la familia del zar son santos de la iglesia ortodoxa. Entonces claro, uno es santo, pero pará, este tipo mandó la represión, persiguió a su pueblo, era un déspota, un montón de cosas puede decir. Por ahí que las hijas no tienen nada que ver en el crimen ese que se comete contra ellos. Pero eso ortodoxa no dice que él es un santo, un hombre bondadoso, no. La iglesia ortodoxa le dice, él pudo tener la oportunidad de escapar, de irse de Rusia, agarrar sus tesoros, esconderse como rata, huir, tenía todas las posibilidades de irse del país, salvoconductos que le daba el ejército, salvoconductos que le daba la aristocracia, tenía todas las posibilidades de escaparse. Y él decidió no irse y seguir el destino que Dios había determinado para Rusia. No quería estar fuera de ese destino. Si el destino es en ese estaré yo. Entonces la iglesia ortodoxa lo considera, lo venera como una persona porque fue un hombre, porque aceptó la mansedumbre de la muerte inminente. Aceptó que si ese era el destino, él lo iba a acatar. Pero no iba a ser una rata de escaparse y de afuera querer decir que no, que él era un buen tipo y bueno, no, él aceptó el destino de Rusia y el destino fue ese, la muerte de toda su familia. Terrible obviamente, pero por eso se lo venera, por la mansedumbre de aceptar el destino de Rusia y de él al mismo tiempo. Por eso, el tema de los santos es distinto, por distintas cosas puede ser elegido santo. En cambio de este hombre Muñoz, es venerado justamente por ser una especie de San Cristóbal que llevó este ícono sagrado a distintos lugares, como en Estados Unidos, o en México, en un montón de lugares estuvo este hombre. Como que él obedecía lo que el ícono o la Virgen
Le decía que hiciera y a dónde fuera, hasta morir.